Siempre había imaginado que el descubrimiento más asombroso al regresar a mi propiedad tras un largo viaje podría implicar un clan de mapaches especialmente audaces, o quizá un árbol derribado. Jamás se me ocurrió que llegaría a casa para encontrar una monstruosidad beige de 3 plantas, a medio construir, con un sorprendente parecido a un hotel de 3 al cuarto, situada en pleno centro de mis tierras de labranza heredadas. En efecto, ha entendido usted correctamente, un hotel erigido en mi terreno. Esta historia es verdaderamente increíble, y su resolución es algo que no anticipará. Mi profesión es la de consultor de gestión de tierras, con experiencia en preservación agrícola y derechos de ribera, un detalle que, créame, resulta ser excepcionalmente pertinente. Estuve ausente durante medio año, ocupado en un proyecto en el sudeste asiático donde ayudé a crear sistemas de irrigación sostenibles para arrozales tradicionales. Aunque el trabajo fue gratificante, anhelaba regresar a mi tranquilo refugio, una finca de 40 hectáreas que mi familia había poseído durante 5 generaciones. Esta propiedad linda por un flanco con una reserva natural y por el otro, es progresivamente invadida por un enclave suburbano en expansión conocido como Residencial Pinos Silvestres, que presume de su propia infamemente combativa asociación de propietarios. Mis interacciones pasadas con ellos habían sido desacuerdos menores, objeciones sobre mis campos sin cultivar, que es simplemente agricultura, señores, o el canto mañanero del gallo, de nuevo, parte de la agricultura. Sin embargo, ninguna experiencia previa podría haberme preparado para lo que encontré. Mientras conducía por mi largo camino de grava, una sensación inquietante ya comenzaba a invadirme. Un zumbido grave y desconocido resonaba en el aire. Entonces, mis ojos lo contemplaron, alzándose sobre la línea de mis árboles, en el mismo lugar donde antaño se erguía el viejo pajar de mi bisabuelo, estaba aquel edificio. Constaba de 3 niveles de bloques de hormigón y tífec, bulliendo de personal de construcción con cascos de obra. Por un instante, creí sinceramente que estaba experimentando una alucinación inducida por el desfase horario. Detuve mi camioneta, mis manos aferrando el volante con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y simplemente miré con incredulidad. Mi propiedad, mi hermosa, fértil e históricamente importante tierra, estaba siendo profanada por lo que parecía ser una posada económica, la pura insolencia era pasmosa. Salí de mi vehículo, con las piernas algo inseguras, y me dirigí hacia la obra. Un capataz fornido, vestido con una camisa manchada de grasa, me detuvo. ¿Puedo ayudarle, amigo? Esto es propiedad privada. Respiré hondo, recomponiéndome. De hecho, afirmé, con un tono sorprendentemente sereno dada la ira volcánica que hervía en mi interior, esta es mi propiedad privada. Y usted, junto con esta estructura, están invadiéndola. Él sonrió con desdén. Verdaderamente, sonrió con desdén. Oh, claro. Esto de aquí es el nuevo pabellón comunitario de pinos silvestres. Una iniciativa de la Asociación de Propietarios. Tenemos todos los permisos necesarios. Hizo un gesto vago en dirección a una caseta de obra destartalada que servía de oficina. Fue en ese momento cuando la observé salir de la caseta, moviéndose como si poseyera el título de las instalaciones, lo cual, supongo, en su percepción, así era. Berta Roca, la presidenta de la Asociación de Propietarios, una mujer de unos 50 años, iba ataviada con una ropa deportiva rosa chillón llamativa que probablemente superaba el coste de la cuota mensual de mi hipoteca. Su expresión era de dominio autosatisfecho. Conducía un Cadillac Escalade blanco, invariablemente aparcado con un ángulo arrogante en el aparcamiento de la oficina de la asociación, ocupando 2 plazas. Vaya, mira quién ha aparecido, canturreó Berta, con un tono saturado de condescendencia excesivamente dulce. Ha decidido al fin hacer una visita a su, granja. Su mirada recorrió con desdén mi atuendo desgastado por el viaje. Berta, dije, manteniendo un tono uniforme, ¿qué demonios hace esta estructura espantosa en mi propiedad? Ella esbozó una leve sonrisa que no transmitió calidez alguna a sus ojos. Oh, querido, parece que hay un malentendido. Esto ahora es terreno de la asociación. Lo obtuvimos.
Es una mejora comunitaria vital, ya comprende, para el progreso de pinos silvestres. Me dio una palmadita en el brazo, una acción que estoy seguro pretendía ser tranquilizadora, pero que sentí como el contacto de una serpiente. Enviamos todas las notificaciones. Supongo que estaba demasiado ocupado con sus viajes. Retiré mi brazo. No recibí ninguna notificación, Berta, y esta propiedad nunca ha estado en el mercado. Es una finca patrimonial protegida por múltiples convenios agrarios. Usted no tiene derecho a simplemente tomarla. Su sonrisa se volvió más tensa. Oh, creo que descubrirá que sí podemos. Poseemos la documentación, los estudios topográficos, todo es perfectamente legítimo. Su terreno fue considerado infrautilizado. Una mancha antiestética, para ser sincera. Lo estamos mejorando. Contará con una pequeña cafetería con encanto, un gimnasio compacto y alojamiento para los invitados de las fincas. ¿No es maravilloso? ¿Maravilloso? Describió esta profanación como maravillosa. La furia se había transformado en un nudo gélido y sólido en mi estómago. Esto iba más allá de la mera altanería, era un latrocinio deliberado. Lo que Berta desconocía, lo que no podría comprender en su mezquino dominio de intimidación residencial, era que yo había previsto una eventualidad de esta naturaleza, aunque quizás no de esta magnitud. Durante un largo periodo, había observado el brillo codicioso en las miradas de ciertos miembros de la junta de la asociación mientras inspeccionaban mis tierras. Comprendía su deseo de crecimiento, de instalaciones adicionales para validar sus excesivas cuotas. En consecuencia, antes de mi partida hacia Asia, había dedicado un tiempo considerable con mi asesora legal, una mujer muy inteligente y formidable llamada señora Alarcón, experta precisamente en este tipo de litigios sobre propiedades y en delitos societarios. Hicimos más que revisar mi testamento, reforzamos las protecciones legales que rodeaban mi tierra. Traspasamos la porción central del terreno a un tipo muy particular de fideicomiso agrícola irrevocable, que incluía una extensa lista de estipulaciones extremadamente específicas y cláusulas penales para cualquier construcción o interferencia no autorizada. La terminología era compleja, a veces anticuada, y diseñada para ser indescifrable para cualquiera que careciera de un profundo conocimiento de títulos de propiedad históricos y legislación sobre fideicomisos. Además, encargamos un estudio topográfico de límites completamente nuevo y excepcionalmente minucioso, lo presentamos en el registro comarcal y colocamos discretos marcadores codificados, no conspicuos hitos de hormigón, sino diminutas clavijas metálicas casi invisibles en ubicaciones GPS exactas citadas en los documentos del fideicomiso. Incluso registramos, con imágenes geolocalizadas y fechadas y análisis de suelo, un área ecológicamente delicada de infrecuentes orquídeas de pantano nativas cerca de la ubicación del antiguo pajar, mencionadas en los documentos del fideicomiso, orquídeas que ahora, casi indudablemente, estaban sepultadas bajo varias toneladas de cimientos de hormigón. La elegancia de la trampa residía en su discreción. No había grandes letreros de «prohibido el paso», ni vallado hostil más allá del necesario para mis, afortunadamente, ahora ausentes animales de granja. Nuestro objetivo era que se volvieran complacientes, que se confiaran en exceso. Pretendíamos que cayeran directamente en ella. Y, de hecho, Berta, usted y sus socios de pinos silvestres no solo habían tropezado con ella, habían bailado una elaborada giga justo en su centro, calzados con pesadas botas. Documentación, ha mencionado, respondí, con una leve sonrisa dibujándose ahora en mis labios. Estaría sumamente interesado en examinar esa documentación, Berta. ¿Y sus estudios topográficos? Porque yo poseo los míos, y tengo la sensación de que narran una historia significativamente diferente. Sus ojos se contrajeron marginalmente. ¿Una breve señal de algo? ¿Duda? No, más probablemente mera irritación por mi persistente presencia. Todo está registrado en la oficina de la asociación y en el condado, completamente legal. Ahora, si nos disculpa, debemos cumplir un cronograma de construcción. Se giró para ignorarme, como una monarca despidiendo a un molesto plebeyo. El capataz sonrió,
obviamente siguiendo su ejemplo. Permanecí de pie, observándolos, el zumbido de los generadores y el resonante choque del metal, un preludio a su inminente caída. Estaban completamente ajenos. Suponían que se enfrentaban a un simple terrateniente rural al que podrían arrollar sin esfuerzo. No comprendieron que se enfrentaban a un individuo que entendía la tierra que estaban profanando y las leyes que la regulaban más a fondo de lo que ellos comprendían sus propias y pretenciosas normativas. Esto estaba destinado a ser más que una simple lucha, iba a ser una experiencia instructiva, y supuse que la lección era inminente. La enseñanza principal: nunca subestimes a un hombre reservado y dedicado a su tierra. Particularmente cuando ese hombre puede contactar rápidamente a la señora Alarcón. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta interrumpida por los remotos e irritantes ruidos de la actividad constructora, llegué a la oficina del registro de la propiedad antes de su apertura. Berta Roca se había jactado de que su documentación completamente legal estaba registrada, y yo estaba ansioso por inspeccionar esta obra de falsificación. Los archivos del condado son territorio familiar para mí, mi profesión requiere con frecuencia ahondar en linajes de escrituras y derechos de agua que se remontan a muchos años. La funcionaria, una mujer afable llamada Dolores, con quien había conversado durante anteriores visitas de investigación, me recibió alegremente. ¿Ha vuelto a por más papeles antiguos y polvorientos, señor Hernández?, inquirió. Algo por el estilo, Dolores, respondí, investigando un nuevo proyecto de la Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres. Afirman haber obtenido una parcela de terreno colindante a la suya. Una parcela que estoy bastante seguro me pertenece. Dolores arqueó las cejas. Vaya por Dios. Esa gente de Pinos Silvestres ciertamente puede ser tenaz. Esa fue una descripción muy diplomática. Durante las 3 horas siguientes, examiné minuciosamente mapas catastrales, normativas de zonificación, transmisiones de propiedad recientes y solicitudes de permisos. Y lo encontré, una escritura de renuncia de derechos supuestamente formalizada por una sociedad instrumental desconocida para mí, cediendo una parcela de 40 hectáreas, mi parcela de 40 hectáreas, a la Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres. La firma era una falsificación burda de lo que probablemente conjeturaron que se parecía a mi firma, derivada de algún registro públicamente accesible. El sello notarial parecía dudoso, el nombre desconocido. A continuación, estaba el estudio topográfico que habían presentado. Era un trabajo descuidado, evidentemente producido por un individuo que buscaba un resultado preestablecido en lugar de una representación precisa del terreno. Las demarcaciones de los límites estaban manipuladas, los marcadores vitales ignorados. Incluso se las habían ingeniado para desplazar un importante curso de agua que servía como frontera natural de la propiedad en su versión. Era, sucintamente dicho, un acto de audaz engaño. Mi temperamento se encendió, pero mantuve el autocontrol, fotografiando sistemáticamente cada documento con mi teléfono móvil y verificando fechas y firmantes. Todos los permisos para el pabellón comunitario estaban presentes, aprobados rutinariamente por un funcionario de urbanismo de rango inferior conocido por ser, digamos, receptivo a los promotores con fondos sustanciales. Curiosamente, la evaluación de impacto ambiental era notablemente insustancial, apenas reconociendo el carácter agrícola de la propiedad, y mucho menos el frágil ecosistema de las orquídeas de pantano que tan meticulosamente había registrado. Equipado con reproducciones de sus documentos fraudulentos, mi siguiente destino fue el bufete de abogados de la señora Alarcón. Ella escuchó. Sus ojos brillando con lo que solo podría denominarse deleite profesional, mientras yo detallaba las circunstancias y disponía los documentos incriminatorios sobre la mesa de caoba de su sala de conferencias. Vaya, 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 comentó, seleccionando la escritura falsificada con unas pinzas que genuinamente guardaba para estos precisos momentos. Berta Roca y su alegre pandilla de bucaneros de urbanización ciertamente han estado industriosos. Esto es más que una simple intrusión, señor Hernández. Esto implica conspiración, actividad fraudulenta y falsificación documental. Es un verdadero festín de ilícitos civiles. Se reclinó,
una sonrisa rapaz formándose en su rostro. Han marchado directamente a la trampa que preparamos, ¿no es así? Cada una de esas estipulaciones en el fideicomiso agrícola, apostaría a que ya han incumplido al menos el 50% de ellas. Dedicamos el resto del día a planificar nuestra estrategia. La acción inicial fue una notificación formal de cese y desistimiento, enviada por mensajero y correo certificado a Berta Roca individualmente, a cada miembro de la junta de la asociación y a la empresa constructora. Este documento establecía inequívocamente mi titularidad de la propiedad, hacía referencia a mi propio estudio topográfico cuidadosamente documentado, e insistía en el cese inmediato de todas las obras de construcción y el abandono del lugar. Además, destacaba, de manera bastante directa, las estrictas sanciones detalladas en el fideicomiso que regulaba el terreno por desarrollo no autorizado, aludiendo a sumas que les causarían considerable angustia. Naturalmente, no esperaba que Berta simplemente capitulara. Esa misma tarde, después de la probable entrega del mensajero, sonó mi teléfono, el identificador de llamadas indicaba Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres. Dejé que saltara al buzón de voz. La comunicación, tras revisarla más tarde, era la quintaesencia de Berta, comenzando con fingida solicitud, luego intensificándose hasta amenazas indignadas. S.R. Hernández, soy Berta Roca. He recibido una carta muy hostil de su representante legal. Parece que hay alguna confusión. Estamos funcionando completamente dentro de nuestros derechos. Este proyecto es crucial. Sus esfuerzos por impedirlo son infundados y, francamente, malintencionados. Si continúa, la asociación no tendrá más remedio que iniciar acciones legales contra usted por hostigamiento y por intentar sabotear una importante empresa comunitaria. Poseemos medios sustanciales, señor Hernández. Considere esto como su última advertencia amistosa. Advertencia amistosa, ciertamente. Los siguientes días implicaron un torbellino de actividad por mi parte, combinando vigilancia discreta con una minuciosa preparación. Había colocado cámaras de fototrampeo discretas, de alta definición y activadas por movimiento, del tipo empleado para observar la vida silvestre, a lo largo del límite de mi terreno, proporcionando vistas de la zona de construcción desde múltiples perspectivas. No eran dispositivos de vigilancia baratos de una gran superficie comercial, eran unidades de calidad profesional, resistentes a la intemperie, capaces de grabar imágenes nítidas durante todo el día. Mi objetivo era mantener una crónica ininterrumpida de su invasión. Cada vehículo, cada trabajador y cada pieza de maquinaria introducida en mi propiedad quedaba meticulosamente registrada. Además, dediqué tiempo a recorrer los límites auténticos, aquellos validados por mi preciso estudio topográfico y los indicadores codificados, capturando nuevas fotografías geolocalizadas y grabaciones de vídeo que ilustraban claramente el alcance de su infracción. La disparidad entre su deficiente estudio topográfico y la genuina topografía del terreno era flagrante. Mientras tanto, Berta y la asociación, previsiblemente, ignoraron la orden de cese y desistimiento. Las obras del pabellón comunitario continuaron, quizás incluso con renovada prisa. Casi podía percibir internamente la voz de Berta: mantened el ritmo. No permitáis que ese granjero excéntrico nos intimide. Estaban empeorando progresivamente su propia situación. Cada metro cúbico de cemento vertido, cada estructura de montantes ensamblada, contribuía al coste final que tendrían que asumir. La señora Alarcón estaba encantada. Dejad que construyan, había celebrado por teléfono. Cuanto mayor sea su inversión en su estructura ilegal, más influyente se volverá nuestra posición. No solo buscamos su demolición, señor Hernández. Perseguimos daños punitivos que harán que sus jardines perfectamente cuidados se marchiten. A continuación, comenzaron las sanciones. Pequeños avisos rosas empezaron a materializarse en mi buzón, situado al final de mi camino, técnicamente en el límite de lo que ellos consideraban su dominio. Había multas por señalización no autorizada, aludiendo a los avisos de «prohibido el paso», legalmente requeridos que la señora Alarcón me había aconsejado erigir tras el cese y desistimiento para confirmar aún más su transgresión dolosa.
Multas por alteración ambiental, evidentemente, mi floreciente huerto ecológico, situado a considerable distancia de las obras pero observable desde su urbanización, ofendía su sentido de la estética. Multas por no mantener la propiedad según los estándares comunitarios. Cada multa fue meticulosamente fotografiada, registrada y transmitida a la señora Alarcón, quien las incorporó a la creciente colección de pruebas. La pura audacia era asombrosa. Me estaban multando simplemente por estar en mi propia propiedad mientras ellos estaban simultáneamente cometiendo un hurto mayor contra ella. Uno de los cómplices de Berta en la junta, un individuo de aspecto ansioso llamado Gerardo, que perpetuamente parecía estar sudando, de hecho se me acercó una tarde mientras recogía mi correo. S.R. Hernández, tartamudeó, Berta me pidió que hablara con usted. Quizás podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, una modesta compensación por sus molestias. Parecía como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Una modesta compensación, Gerardo, inquirí, con mi tono peligrosamente bajo, por el saqueo de mi propiedad, la ruina de un sitio patrimonial, los documentos falsificados y el flagrante desprecio por las notificaciones legales. ¿Qué suma tenía Berta en mente por esa molestia? Gerardo palideció. Ella sugirió unos pocos miles. Y posiblemente un pase vitalicio para el nuevo pabellón. Casi me echo a reír. Un pase vitalicio para un hotel construido ilegalmente en mi propia tierra usurpada. El absoluto e inaudito descaro. Gerardo, dije, mirándolo fijamente a los ojos, informe a Berta que su propuesta es insultante. Infórmele que con cada día que perpetúa esta farsa, el coste aumenta. E infórmele que la señora Alarcón le envía sus saludos. Gerardo casi corrió de regreso hacia las inmaculadas calles sin salida de pinos silvestres. La trampa no solo estaba dispuesta, estaba cebada, y la presa estaba dándose un festín, completamente inconsciente de los dientes metálicos que se cerraban gradualmente a su alrededor. La brillantez del fideicomiso agrícola que habíamos instituido residía su estructura de penalizaciones graduales. Las infracciones menores activaban multas monetarias. Las obras de construcción significativas, particularmente de naturaleza comercial, emprendidas sin la aprobación unánime y notariada de todos los fideicomisarios, uno de los cuales era mi irascible y conservacionista tía Milagros, residente en la lejana Alaska y que detestaba las asociaciones de propietarios con ferviente intensidad, activaban un embargo inmediato sobre todos los bienes de la entidad infractora y requerían la demolición total de cualquier estructura culpable, junto con una restauración ecológica integral únicamente a su costa. Berta estaba a punto de aprender que a tía Milagros no le aprobaban los hoteles boutiques sin permiso en propiedades ancestrales. La construcción del pabellón comunitario, como Berta ostentosamente denominaba su testamento de arrogancia de 3 niveles, procedía a una velocidad furiosa. Parecía como si, a base de pura determinación y rápida construcción, pudiera validar su afirmación. Cada amanecer, la reverberación de los camiones y el chirrido de la maquinaria actuaban como una irritante llamada matutina. Ahora estaban construyendo la estructura del 3er piso. Las vigas del tejado estaban apiladas cerca, y un equipo había comenzado a instalar ventanas en los primeros pisos. Estaba empezando a parecerse menos a una estructura de hormigón desnuda y más a un edificio genuino, una marca indeleble en mi terreno. Observarles invertir cada vez más fondos y materiales en su empresa ilegal era exasperante. Sin embargo, el consejo de la señora Alarcón se mantuvo firme: fortaleza, señor Hernández. Cada clavo que introducen es un clavo adicional en su propia perdición. Permitimos que se vuelvan complacientes. Permitimos que crean que han triunfado. La sorpresa subsiguiente será correspondientemente magnificada, y nuestro argumento para la compensación más alta posible, significativamente reforzado. Debo confesar un cierto grado de sombría satisfacción al cronometrar cuidadosamente sus avances, consciente de que cada nuevo elemento simplemente aumentaba su culpabilidad. Mis cámaras de fototrampeo funcionaban continuamente, registrando no solo el proceso de construcción en sí, sino también varios momentos bastante notables y desprevenidos,
Berta Roca posando para un equipo de televisión local que había convocado para producir un reportaje halagador sobre la emocionante nueva instalación comunal. Miembros de la Junta intercambiando gestos de felicitación, incluso una llegada fuera de horario de lo que parecían ser electrodomésticos de cocina dudosamente caros. Para la pequeña cafetería. Todo estaba catalogado y fechado. Una tarde, un sedán negro, desconocido y pulido, subió por mi camino. Un caballero con un traje costoso emergió, sosteniendo un esbelto maletín de cuero. Se presentó como el señor Estevez, representante legal de la Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres. Poseía un comportamiento más refinado que Berta, no tan abiertamente combativo, pero con un sutil aire de mando condescendiente. S.R. Hernández, comenzó, su sonrisa tan impecable como su calzado, estoy presente para deliberar sobre un acuerdo. Berta Roca y la Junta están preocupados por la naturaleza conflictiva que este asunto ha asumido. Sienten sinceramente que están operando en el interés primordial de la comunidad. Su interés primordial incluye falsificar escrituras y erigir estructuras en terrenos que no poseen, inquirí, manteniendo una expresión neutra. Estevez hizo un gesto displicente. Inconsistencias menores en la documentación, señor Hernández, fácilmente corregibles. La verdad es que el pabellón está significativamente avanzado. Demolerlo en esta etapa sería financieramente impracticable para todos los involucrados. Hizo una pausa, evidentemente anticipando mi aceptación de este razonamiento. Lo que la asociación sugiere, continuó, es un paquete de remuneración sustancial por la parcela en disputa, considerablemente superior a su valor de mercado, y, naturalmente, abandonar toda esta acritud con su asesora legal. Mencionó una suma. Era considerable, indudablemente más de lo que el terreno sin urbanizar podría alcanzar en una transacción típica. Sin embargo, esto no era una transacción típica, esto era latrocinio disfrazado con un traje hecho a medida. S.R. Estevez, declaré, mi propiedad nunca estuvo a la venta, y ninguna suma de dinero puede expiar el engaño y la ruina intencionada de un sitio patrimonial. La única resolución que me interesa implica la retirada de ese edificio, la restauración de mi tierra y que los responsables rindan cuentas. La sonrisa de Estevez vaciló, solo por un instante. Esa es una postura impracticable, señor Hernández. La judicatura tiende a preferir resoluciones que eviten el despilfarro económico excesivo. Considerando el grado de avance de la construcción. Despilfarro económico, interrumpí. El único despilfarro aquí son los fondos de la asociación malgastados en un proyecto ilegal en un terreno que usurparon a sabiendas, o al menos con profunda negligencia. Los acuerdos del fideicomiso relativos a este terreno son inequívocamente claros en cuanto a las soluciones para tal infracción, demolición completa y restauración. Sin exenciones. Detecté un destello de algo en su mirada. Conocía el fideicomiso. Evidentemente, ya habían hecho que alguien revisara los documentos. Probablemente después de la comunicación inicial de la señora Alarcón. Estaba presente para averiguar si cedería, si podría ser aplacado antes de que el impacto total de esas disposiciones descendiera. Quizás incluso insosteniblemente. Así que creemos que su aplicabilidad es debatible en esta situación. La señora Alarcón mantiene una opinión contraria, repliqué, y posee un historial sobresaliente. Exhaló, una dramática afectación de molestia. S.R. Hernández, la asociación está dispuesta a impugnar esto enérgicamente. Será costoso, prolongado y extremadamente desagradable para todas las partes. ¿Está seguro de que desea seguir ese camino cuando hay un acuerdo financiero perfectamente sensato disponible? Este era su último intento de amedrentarme, de infundir dudas en mi determinación. Apostaban a que carecía de la fortaleza o los medios para una confrontación judicial prolongada. Estaban equivocados. El único camino que me interesa, señor Estevez, afirmé, es el que resulta en el desmontaje de esa monstruosidad, ladrillo a ladrillo robado. Puede informar a Berta Roca que su pabellón comunitario está encontrando una complicación urbanística menor y duradera. Se designa, mi propiedad.
La compostura de Estevez finalmente se quebró. Sus facciones se tensaron y sus ojos se volvieron gélidos. Lamentará esto, Hernández. La asociación no se dejará intimidar. Giró sobre sus talones, volvió a entrar en el sedán y se marchó a toda velocidad, levantando grava. La amenaza no me perturbó, si acaso, solidificó mi resolución. Estaban transparentemente ansiosos. Su intento de engaño había sido expuesto. Pocos días después, recibí una visita inesperada. Era la señora Herrero, sin parentesco, una anciana reservada que residía en la periferia de Pinos Silvestres, cuya tierra colindaba con un segmento de mi propiedad más alejado de la construcción. Ella era una de las propietarias iniciales, anterior al régimen opresivo de Berta. Parecía aprensiva, agarrando un sobre pequeño y sencillo. S.R. Hernández, pronunció en voz baja, mirando a su alrededor como si anticipara que Berta pudiera surgir de los matorrales. Yo no podía permanecer callada. Lo que están haciendo es injusto. Berta, ella coaccionó a la Junta. La mayoría de ellos le tienen miedo. Me entregó el sobre. Esto lo dejaron debajo de mi puerta. Creo que debería examinarlo. Dentro había un mensaje mecanografiado sin firmar y una memoria USB. El mensaje era conciso: Berta Roca aceptó sobornos del contratista principal para el proyecto del pabellón. Abogó por proveedores particulares y excesivamente caros. Escrute las actas financieras de la asociación si puede obtener versiones sin editar. También está organizando alquilar la cafetería y el gimnasio del pabellón a su sobrino por una tarifa absurdamente mínima. Esto no es para el beneficio de la comunidad, es para su propio beneficio económico. Buena suerte. La memoria USB contenía imágenes escaneadas de lo que parecían ser correspondencia interna por correo electrónico de la asociación y propuestas presupuestarias preliminares para el pabellón, con ciertos gastos groseramente exagerados en comparación con las tarifas prevalecientes en la industria. Además, había correos electrónicos de Berta a su sobrino sobre los términos altamente favorables para la cafetería. Esto era material potente. S.R. Herrero, dije, con la voz henchida de agradecimiento, esto es excepcionalmente útil. Le agradezco su valentía. Ella simplemente inclinó la cabeza, con una expresión melancólica en sus ojos. Simplemente deseo que nuestra comunidad vuelva a ser una comunidad, no su dominio personal. Esta nueva información añadió otra dimensión a nuestra posición legal. La señora Alarcón estaba eufórica. Oh, esto es exquisito, arrulló, examinando las pruebas. Engaño, enriquecimiento personal, violación del deber fiduciario. Berta Roca no solo está erigiendo un hotel ilegal, está dirigiendo una operación delictiva. Esto altera toda la dinámica. Ahora podemos traspasar el velo corporativo de la asociación y perseguir a los miembros de la Junta individualmente, no solo por el problema de la propiedad, sino por mala conducta financiera. No podrán ampararse en la inmunidad de la asociación. La asociación, mientras tanto, felizmente ignorante de las nuevas pruebas que poseíamos, persistió en su postura beligerante. De hecho, intentaron presentar una demanda demanda estratégica contra la participación pública, contra mí, afirmando que mis objeciones legales tenían la intención de silenciarlos y equivalían a acoso. Fue una maniobra desesperada y obvia, y la señora Alarcón la hizo desestimar tan rápidamente que probablemente dejó a Berta atónita. Incluso tuvieron el descaro de enviar un equipo de topografía, uno diferente esta vez, a mi terreno sin previo aviso, intentando instalar nuevos indicadores de límites basados en su fraudulento estudio. Mis cámaras de fototrampeo grabaron todo el evento. Contacté tranquilamente al alguacil, mostré mis propios registros topográficos y escritura, e hice que el equipo fuera retirado por intrusión. El topógrafo jefe pareció profundamente avergonzado, murmurando algo sobre haber recibido información errónea de la asociación. El pequeño error de juicio de Berta, como probablemente lo percibía, estaba a punto de convertirse en un desastre integral de su propia creación. Creía que estaba jugando una partida de ajedrez, pero estaba jugando a las damas contra un oponente superior, y acababa de derribar a su propio rey.
El trabajo preliminar estaba completo. Todas nuestras pruebas estaban reunidas, nuestros argumentos legales refinados. Era hora de cesar las maniobras defensivas y asestar el golpe decisivo. Había llegado el momento de dar el golpe definitivo. La señora Alarcón, con una teatralidad que implicaba que estaba revelando una obra de arte, presentó una extensa demanda en el Tribunal Estatal. Era una obra maestra de redacción legal, un verdadero compendio de las infracciones de la Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres. Los cargos incluían intrusión en propiedad ajena, acción reivindicatoria, el proceso legal para recuperar la posesión de un terreno, acción declarativa de dominio, para establecer definitivamente mi propiedad, declaración fraudulenta, conspiración civil, apropiación indebida, por los recursos que habían utilizado, enriquecimiento injusto y una solicitud de medida declarativa para anular su escritura falsificada y permisos inválidos. Críticamente, identificaba no solo a la asociación como entidad corporativa, sino también a Berta Roca y a cada miembro cómplice de la Junta individualmente, haciendo referencia a su conocimiento directo, sus prácticas engañosas y cortesía del informante anónimo de la señora Herrero, su incumplimiento del deber fiduciario y posible autocontratación. La demanda exigía no solo el cese inmediato de todas las operaciones y el desmantelamiento completo del pabellón comunitario a costa de la asociación, sino también la restauración ecológica total de mis tierras de cultivo a su estado previo a la intrusión, una auditoría de todas las finanzas de la asociación relacionadas con el proyecto y, naturalmente, daños punitivos significativos destinados a servir de advertencia a otros. La cantidad que solicitábamos era suficiente para hacer desesperar a un experimentado director financiero. También solicitamos una orden de restricción temporal inmediata y una medida cautelar preliminar para detener la construcción mientras la demanda estaba pendiente. La audiencia para la medida cautelar se fijó con notable rapidez. Berta Roca y su séquito, que incluía al señor Estevez y a un par de miembros de la Junta con aspecto extremadamente ansioso, estuvieron presentes. La propia Berta parecía sumamente segura de sí misma, incluso lanzándome una mirada despectiva mientras me sentaba con la señora Alarcón en la mesa del abogado demandante. Evidentemente, confiaba en las afirmaciones de su abogado de que esto era simplemente una demanda trivial que desestimarían fácilmente. La señora Alarcón comenzó exponiendo las pruebas fundamentales, los títulos de propiedad de mi familia que se remontaban a más de un siglo, el estudio topográfico meticulosamente redactado y presentado antes de mi viaje, y los exhaustivos documentos relacionados con el fideicomiso agrícola, con sus inequívocas prohibiciones contra la construcción comercial no autorizada y sus severas cláusulas penales. Luego, deconstruyó sistemáticamente las afirmaciones de la asociación. Presentó al tribunal el estudio topográfico presentado por la asociación, subrayando sus inexactitudes y contradicciones con los documentos oficiales del condado, y lo yuxtapuso con mi propio estudio certificado. Mostró la escritura de renuncia de derechos falsificada, indicando las anomalías en la firma y el sello notarial, incluso proponiendo llamar a un perito calígrafo forense. A continuación, vinieron las pruebas de su intrusión dolosa, copias de nuestras cartas de cese y desistimiento, con acuse de recibo, junto con fotografías y pruebas de vídeo fechadas de mis cámaras de fototrampeo que demostraban que la construcción continuaba sin interrupción mucho después de que esas cartas hubieran sido entregadas. Incluso reprodujo un breve e incriminatorio segmento de Berta en aquel reportaje de las noticias locales, declarando magníficamente: aprovechamos la oportunidad de desarrollar esta parcela descuidada en beneficio de todos los habitantes de Pinos Silvestres, una declaración hecha semanas después de haber recibido nuestra notificación legal. La expresión despectiva de Berta comenzó a desvanecerse. El señor Estevez planteó objeciones a menudo, pero la jueza, una magistrada experimentada conocida por su enfoque directo, lo desestimó con más frecuencia de la que no, su atención claramente capturada por la evidencia acumulada. Entonces, la señora Alarcón desveló su prueba decisiva, la evidencia de mala conducta financiera. Presentó los correos electrónicos anónimos, los esquemas presupuestarios exagerados para el pabellón y la correspondencia de Berta con su sobrino sobre el contrato de arrendamiento de la cafetería. Señoría, declaró la señora Alarcón, su voz resonando con certeza,
Esto no es simplemente un caso de desacuerdo sobre lindes. Esto es un complot deliberado de la presidenta de la asociación y ciertos miembros de la Junta para estafar a sus propios miembros y beneficiarse personalmente, utilizando el terreno del señor Hernández como su instrumento involuntario. No simplemente erraron, participaron en un patrón constante de falsedad intencional y mala praxis. Se podría haber oído caer un alfiler. El semblante de Berta Roca había cambiado de engreído a tenso, luego a un tono rojizo y desigual de furia contenida. Los miembros de la Junta a su lado parecían desear que la tierra se abriera y los consumiera. El señor Estevez estaba desordenando sus documentos, su anterior desenvoltura completamente desaparecida. La jueza miró a Berta. Sra. Roca, estas son acusaciones excepcionalmente graves. ¿Tiene alguna refutación inmediata a las pruebas relativas a posibles irregularidades financieras y enriquecimiento personal en la construcción de este pabellón en un terreno cuya propiedad es, en el mejor de los casos, altamente disputada? Berta se puso de pie, farfullando: esto es absurdo, difamatorio. Ese granjero está intentando chantajearnos. El pabellón es un recurso comunitario. Esos correos electrónicos están tergiversados. Todo es perfectamente legal. Su voz era estridente, su autocontrol destruido. La jueza simplemente arqueó una ceja. Sra. Alarcón se refirió a un fideicomiso agrícola con cláusulas penales particulares. En efecto, señoría, respondió la señora Alarcón, pasando una copia de la sección pertinente al alguacil para la jueza. El fideicomiso, que es anterior a cualquiera de las actividades de la asociación, exige que cualquier construcción comercial no autorizada inicie, entre otras consecuencias, una asunción automática de responsabilidad por la demolición completa y la restauración, más una cláusula penal calculada en 3 veces el valor tasado de las adiciones o del terreno, la suma que sea mayor, pagadera al fideicomiso para iniciativas de restauración y preservación agrícola. También faculta a los fideicomisarios a imponer un embargo inmediato sobre los bienes de las partes infractoras para garantizar estos daños. La jueza leyó detenidamente la cláusula, su rostro inescrutable. Tras una larga pausa, levantó la cabeza. Sr. Estevez, su cliente impugna la existencia o la presentación previa de este fideicomiso. Estevez tragó saliva. Señoría, nosotros disputamos su relevancia y la equidad de sus condiciones en este caso particular. Sostenemos que representa una sanción ilegal. Una sanción ilegal por una acción ilegal, reflexionó la jueza. Una línea de razonamiento intrigante. Luego redirigió su atención al grupo de la asociación. Basándome en las pruebas iniciales presentadas, especialmente las inequívocas escrituras y estudios topográficos previos proporcionados por el demandante, y la prueba bastante persuasiva de la conducta del demandado a pesar de la advertencia formal de titularidad controvertida, este tribunal determina una alta probabilidad de que el demandante tenga éxito en el fondo del asunto. Berta profirió un grito ahogado. En consecuencia, prosiguió la jueza, con tono resuelto, estoy emitiendo la orden de restricción temporal. Toda construcción y operación en la parcela en litigio debe cesar sin demora. También estoy fijando una audiencia acelerada para la medida cautelar preliminar, y recomiendo encarecidamente a la Junta de la Asociación que busque representación legal independiente, distinta de la señora Roca, considerando las acusaciones de irregularidades internas. Además, estoy ordenando una auditoría completa e independiente de los registros financieros de la Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres concernientes a este proyecto, que será supervisada por un perito designado por el tribunal. El mazo descendió con un golpe seco que reflejó la dramática caída de Berta Roca. Parecía completamente estupefacta. Su visión de un pabellón comunitario se desintegraba ante ella, y estaba siendo públicamente avergonzada implicada en graves faltas de conducta. Los miembros de la Junta conferenciaban urgentemente en susurros, con los rostros pálidos. Al salir de la sala del tribunal, la señora Alarcón me hizo un sutil gesto de aprobación con el pulgar. La trampa no solo se había cerrado, los había diezmado. El supuesto pequeño error de juicio se había convertido en una catástrofe legal y financiera para Berta y sus aliados.
El temblor inicial era solo el comienzo. La confrontación no había concluido, pero el impulso había cambiado definitivamente. La monstruosidad en mi tierra enmudeció por primera vez en meses, un testimonio no de solidaridad comunitaria, sino de avaricia, engreimiento y el asombroso error de cálculo de un granjero reservado que poseía un fideicomiso inquebrantable y una abogada excepcionalmente hábil. Las repercusiones de aquel espectáculo judicial fueron nada menos que cataclísmicas para Pinos Silvestres. La orden de restricción temporal los golpeó con la fuerza de un impacto físico. Los equipos de construcción desaparecieron casi instantáneamente. El pabellón comunitario parcialmente completado permanecía en un silencio inquietante, un esqueleto de hormigón desnudo por los vendavales de la derrota legal. El auditor seleccionado por el tribunal descendió sobre los registros financieros de la asociación como un ave rapaz sobre un ratón de campo, y los descubrimientos iniciales, difundidos a los medios locales, no por mi mano, debo aclarar, aunque sí encontré placer en leer sobre ellos con mi café de la mañana, fueron devastadores. Facturas infladas, desembolsos a empresas ficticias aparentemente conectadas con el contratista principal, y un contrato de alquiler propuesto para la cafetería y el gimnasio al sobrino de Berta Roca que era tan parcial que era virtualmente un regalo. Los miembros de la asociación, anteriormente intimidados por el férreo mandato de Berta o simplemente indiferentes, se mostraron abruptamente alerta e indignados. Se convocaron asambleas urgentes, no por Berta, sino por un colectivo recién establecido de propietarios preocupados. Berta, despojada de su capacidad para moldear la narrativa y enfrentando una posible culpabilidad personal, brillaba notablemente por su ausencia, supuestamente recibiendo atención médica por estrés, su escalade era avistado con frecuencia decreciente. Los miembros restantes de la Junta, aquellos que no habían dimitido ya en la ignominia, intentaban desesperadamente gestionar la situación. Contrataron rápidamente a su propio asesor legal independiente. Como había recomendado la jueza, y su primer paso fue desvincularse públicamente de Berta Roca y su supervisión del proyecto del pabellón. Emitieron una disculpa formal, no a mí, no inmediatamente, sino a los miembros de la asociación, por la ausencia de diligencia y prometieron cooperación total con la auditoría y el proceso judicial. Fue un ejemplo de manual de oportunistas abandonando una empresa fallida. La señora Alarcón y yo capitalizamos nuestra fortalecida posición. Con la medida cautelar firmemente establecida y la posición legal de la asociación pareciendo cada vez más sombría con cada día que pasaba, las discusiones para un acuerdo comenzaron seriamente. Esta vez, el señor Estevez se mostró significativamente más comedido, su traje caro parecía algo arrugado, su seguridad suplantada por un cansado sentido del realismo. La nueva asesora legal de la asociación, una mujer pragmática llamada señora Dávila, también estuvo presente. Berta estuvo conspicuamente ausente, su abogado comunicó que no podía participar directamente. S.R. Hernández, señora Alarcón, comenzó la señora Dávila, mis clientes, la actual junta de la Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres, desean transmitir sus más sinceras disculpas por todo este asunto. Fueron engañados. La señora Alarcón arqueó una ceja. Engañados para cometer falsificación documental, entrada ilegal e ignorar numerosos avisos legales, señora Dávila. Hubo considerables deficiencias en el procedimiento adecuado y la supervisión, admitió hábilmente la señora Dávila, que actualmente están esforzándose por enmendar. La asociación está dispuesta a proponer un acuerdo monetario significativo para resolver todas las disputas y, por supuesto, a encargarse del desmantelamiento del edificio en el terreno de su cliente. Este era el punto crítico. El aspecto del desmantelamiento era vital. Ya no se discutía la inviabilidad financiera, comprendían que debía ser demolido. Dedicamos varios días a finalizar los detalles. El acuerdo monetario fue, de hecho, considerable. Comprendía mis costas legales, la restitución por el daño a mi propiedad, la perturbación a mi existencia y sustento, y un pago sustancial al fideicomiso agrícola según sus cláusulas penales. Esta cantidad se destinaría a iniciativas de conservación regional y programas de aprendizaje agrícola, un resultado que encontré especialmente gratificante. Sin embargo,
El núcleo del acuerdo era la estrategia de demolición y restauración. No era suficiente que simplemente lo derribaran. Se les exigió desmantelarlo meticulosamente, eliminar todos los restos de hormigón, remodelar el terreno a su estado inicial utilizando mis estudios topográficos previos a la intrusión y, lo más crucial, contratar a una empresa especializada en restauración ecológica, aprobada por mí, para tratar el suelo y replantar el sitio con flora autóctona, incluyendo el intento de reintroducir esas infrecuentes orquídeas de pantano de fuentes de semillas protegidas adyacentes, si fuera factible. Toda la empresa debía ser registrada y estaba supeditada a mi revisión y consentimiento final. El gasto de este elemento por sí solo fue inmenso, superando con creces su inversión previa en la construcción. Luego llegó el día del ajuste de cuentas individual de Berta Roca. A diferencia del acuerdo de la asociación, Berta, enfrentada a la prueba irrefutable de engaño y enriquecimiento personal, y a la probabilidad de un juicio prolongado y muy publicitado que podría resultar en imputaciones penales, consintió en un acuerdo personal. No fue tan sustancial como si hubiéramos ido a juicio y prevalecido en todos los cargos, quizás, pero fue lo suficientemente considerable como para garantizar que experimentaría las repercusiones financieras durante un tiempo considerable. Se vio obligada a vender su preciado Escalade y mudarse de su excesivamente grande residencia en Pinos Silvestres. Además, se le prohibió permanentemente ocupar cualquier cargo en cualquier junta de asociación de propietarios dentro del Estado, una estipulación menor pero agradable en la que insistió la señora Alarcón. La Fiscalía del Distrito Local, impulsada por los hallazgos del auditor, sí inició una investigación sobre sus actividades financieras, que más tarde supe culminó en un acuerdo de culpabilidad que implicaba multas sustanciales y servicios a la comunidad, aunque evitó por poco la prisión. Su reputación, sin embargo, quedó completamente destruida. La monarca de Pinos Silvestres había sido derrocada y desterrada de su propio dominio. El desmantelamiento del pabellón comunitario fue un asunto deliberado y pausado, lo opuesto a su presuntuosa erección. Observé desde una distancia respetuosa cómo los equipos lo desmontaban sección por sección. Hubo una solemnidad discreta en la deconstrucción, una sensación de que el equilibrio se estaba restableciendo. El día en que se retiró la última pieza de hormigón y el equipo de restauración ecológica comenzó sus esfuerzos, incorporando materia orgánica y plantando meticulosamente vegetación nativa y árboles jóvenes, fue un día de inmensa satisfacción y tranquila victoria. Requirió casi un año completo para que la tierra comenzara a recuperar su apariencia anterior. Quedaron vestigios, sutiles impresiones donde habían estado los cimientos, pero el mundo natural es tenaz. Las orquídeas de pantano, desafiando las expectativas, comenzaron a mostrar evidencia de establecerse en su entorno recién preparado. La Asociación de Propietarios de Pinos Silvestres, bajo una nueva administración más contrita, se convirtió en un vecino sorprendentemente considerado. Eran más modestos, menos opulentos, pero más astutos. Incluso buscaron mi opinión sobre una nueva iniciativa de huerto comunitario, en su propia propiedad esta vez, y me complació ofrecer alguna orientación. La terrible experiencia había, paradójicamente, cultivado un peculiar tipo de relación, si no precisamente camaradería. Mi granja, mi tierra ancestral, estaba una vez más tranquila, perturbada solo por las melodías de los pájaros y el susurro del viento entre el follaje. La trampa legal, tan meticulosamente ideada, no solo había tenido éxito, sino que también había facilitado un grado de justicia y transformación beneficiosa que no había previsto del todo. Actuó como una potente ilustración de que, si bien el engreimiento y la avaricia pueden construir dominios, por modestos que sean, la integridad y la perseverancia pueden hacer que se derrumben. Así que esa es la historia de cómo me encontré con un hotel muy costoso, de muy corta duración y muy ilegal en mi terreno, y cómo la presidenta de la Asociación de Propietarios responsable de su construcción aprendió que algunos granjeros modestos poseen cimientos excepcionalmente fuertes e intelectos legales aún más astutos.